Por mucho tiempo la tecnología se ha atado a las ciencias duras. Las máquinas son derechas. Funcionan a base de instrucciones básicas y con algo de electricidad. Tenemos maquinaria compleja, la labor de la máquina es solo obedecer. Usualmente tienen una o dos funciones, nada complicado. La electricidad nos ha alejado de la oscuridad de épocas antiguas, donde complicados rituales eran los fundamentos de las creencias de las personas, donde viejos mitos se volvían conocimiento común y nadie cuestionaba actos que se considerarían irracionales ahora. Para cimentar el triunfo de la época de la razón, han llegado las computadoras para reinar nuestras casas. Son nuestros centros de entretenimiento y nos tienen captivados, llenándonos de información 24/7. Y claro, ahora todos tenemos una computadora en nuestros bolsillos que muchos lo usan más que cualquier otro instrumento en sus vidas. En un previo episodio hablamos de la relación de las computadoras cuánticas con viejos aparatos de adivinación, usadas para calcular los nuevos movimientos económicos, predecir catástrofes o grandes eventos, pero no es mediante magia o oráculos que han tomado enormes cantidades de alucinógenos o tal vez mediante sesiones espiritistas. No, nada de eso. Esto se haría mediante cálculos matemáticos hechos por supercomputadoras doradas. Estas máquinas podrían darles el poder de predecir el futuro y claro, muchos millonarios les ha causado interés. Muchos que se han hundido en esta tecnología siempre hablan de las máquinas de muchas maneras, pero ninguna de ellas suena científica. Todas las grandes mentes y millonarios están yéndose a un solo lugar, el reino tecnológico, ya sea la realidad virtual, la simulación o las computadoras cuánticas. Pero ¿por qué todo parece dirigido a un solo lugar? ¿Y por qué, en cuanto más avanzado en el mundo de la computación, menos parece un tipo de ciencia derecha y más parece algún tipo de magia oculta? And what Kindred is trying to do, how do you build machines that are better than people at everything? These things that we're building are not going to be people. They might be really smart, they might be really good at all sorts of different things, but they're not going to be like us. They're going to be aliens. Aliens. You think, just like the guy in the stories, that when you do this, you're going to put that little guy in a pentagram, and you're going to have your holy water out, and you're going to wave it at the thing, and by God, it's going to do exactly what you say and not one thing more. But these words, demons, doesn't capture the essence of what's happening here. This guy named H.P. Lovecraft. Yes, there are these massively intelligent entities out there, but they're not good, they're not evil. They just don't give a shit about you even in the slightest. And underneath it all is this rising tsunami that, if we're not careful, is going to wipe us all out. So, on that pleasant note, we're hiring people to try to make something like this happen. Pues todo comienza con un pequeño grupo de ingenieros, una psicóloga interesada en lo paranormal y números al azar. Todo eso en 1979. Esto es La Voz y tu voluntad influye mucho más de lo que crees. Are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed, except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. Against money, that's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. En 1979, un grupo de científicos se unieron para tratar de investigar dos áreas de grande interés, la psicoquinesis y la visión remota. Varias agencias del gobierno habían mostrado interés debido a sus usos en el espionaje y en la guerra, pero Princeton consideraba el solo darle un espacio a estos temas de ser investigados como algo penoso, algo que nunca se podría considerar una verdadera ciencia. Originalmente decidieron no fundar el proyecto de estos científicos, pero de manera milagrosa, al mismo tiempo que estaban reclutando gente para un posible proyecto, conocieron a varias personas interesadas en financiar sus estudios.
y los rumores son de que uno de ellos era un oficial de alto rango del ejército estadounidense, ya que uno de los objetivos a estudiar sería un estudio sobre los gremlins, estos errores sin explicación de las máquinas y su relación con el humano. ¿Acaso la intención, la vibra, la emoción de un humano podría afectar a una máquina que es solo engranajes y piezas? Así que Princeton decidió darles un lugar de investigación en una zona que tenían previamente abandonada y decidieron olvidarse de ellos. Ellos no sabrían que el equipo de investigación de Princeton de anomalías de la ingeniería, o en inglés PAIR, terminaría influyendo varios campos modernos de la ciencia, incluyendo las computadoras cuánticas, los algoritmos avanzados e incluso esa máquina pequeña que tienes en tu casa, la cual usas para poner música mientras cocinas. La intención original de Robert Jahn, el líder del proyecto, siempre fue de poder lograr capturar de manera científica el hecho que la mente pudiera tener en las máquinas, desde aviones, coches a máquinas avanzadas como computadoras de mesa. Robert ni siquiera estaba convencido de que pudiera haber una relación. Él buscaba llegar a este tema con la cabeza fría. Si se llegaba a la conclusión que todos estos eventos son meramente al azar, el estudio concluiría satisfactoriamente y se cerraría el grupo de investigación. Incluso cuando se contrató una psicóloga que tenía un pasado con intereses en temas de parapsicología, Robert ordenó que se contratara un psicólogo de verdad, para dar contraparte a esta nueva psicóloga que había llegado. Esta investigación se dio con el más alto rigor científico, donde ellos buscarían cualquier tipo de anomalía y tratarían de reproducirla cientos de veces, asegurándose que no hubiera ningún factor externo influyendo, excepto el de la mente humana. Los experimentos tratarían de influenciar máquinas, ya sean máquinas que generaban números al azar, las cuales tenían que ser hechas por el mismo grupo, ya que otras máquinas creaban números de pseudo azar, no un azar al nivel de los estándares científicos de PAIR, y también una máquina enorme, cariñosamente llamada Murphy, la cual distribuía bolas pequeñas en diferentes caminos completamente al azar. Con todo esto en escena, los resultados fueron algo que cambiaron la vida de las personas involucradas, donde tienes a ingenieros bastante escépticos volviéndose figuras importantes en movimientos New Age. La historia de PAIR es larga, pero algunos de sus descubrimientos fueron los siguientes. El deseo verdadero es la fuerza que más puede alterar el azar. Muchos de los investigadores, sobre todo Brenda Dunn, notaron que no es solamente ordenarle a una máquina órdenes con la mente. Uno tiene que desearlo verdaderamente y hay varios factores que influyen. If there is such a thing as consciousness, it's going to be stuck inside my head and really just the brain wiggling or something. So this work says that the answer to the question about consciousness being confined to your skull is no, it's not. There is a kind of presence of mind and consciousness in the world. Otherwise, if it weren't so, these devices, which are just an electronic random coin flipper sitting on a table, it would just go on being random. But because a person comes with intention, understand that the interaction is real. Incluso la relación que uno tenga con la máquina. Y todo esto puede influir a alterar el orden. Las mujeres y los hombres influyen de manera distinta, pero juntos pueden influir mucho más. Uno de los más raros descubrimientos fue que cuando una mujer y un hombre trabajan juntos, pueden lograr mucho más cambios que separados. Esto se hace todavía más raro cuando el tipo de relación que tengan estas personas importa. Si las personas están en una frecuencia parecida, novios, amantes, buenos amigos, su poder para influenciar crece exponencialmente. It's more than that. It's not just a question of having an intention. I have to have an emotional connection with the process. I have to feel resonant with it. But it was interesting because the males got these results in the direction they wanted, but their effects were very small. Mm-hmm. The females got much bigger effects, but they weren't correlated with their intention. Their highs would be huge, so would be their lows. Estos descubrimientos tuvieron que haber sido una noticia global, pero apenas si tocaron los periódicos. Esto fue principalmente por Princeton.
Princeton les puso varias reglas a Pear. Para empezar, no podían hablar con los medios. No querían ruedas de prensa ni nada por el estilo. Y también les prohibieron hablar de sus experimentos con estudiantes. Si querían gente para sus experimentos, tenían que conseguirlos fuera del campus. A pesar de que sus experimentos estaban comprobando que no solamente la conciencia se podía medir hasta cierto grado, sino que la propia intención tenía un efecto sobre eventos al azar. Sus resultados eran calladamente publicados, archivados y sus investigaciones continuaban. Incluso el Dr. Roger Nelson, uno de los miembros más importantes, decidió iniciar un proyecto más en Princeton, algo mucho más ambicioso. Él tomó las máquinas de números al azar y las esparció por todo el mundo. Exactamente 65 máquinas esparcidas en lugares de alta densidad de población. El propósito era de medir el poder de la conciencia colectiva. Si acaso una persona, una pareja, puede influenciar estas máquinas, ¿qué pasaría con miles de personas? Los resultados fueron algo que cambiaría la perspectiva de Roger Nelson el resto de su vida. Roger descubrió que los números tenían cambios drásticos cuando había grandes eventos. Los números comenzaban a tener diferencias notables cuando había ataques terroristas. De hecho, mencionan que el 9/11 fue uno de los momentos con más eventos radicales en sus máquinas. Celebraciones, fechas importantes como Navidad o el Año Nuevo, en cualquier evento empezaban a notar estos cambios. 20 años de evidencia comprobando que no solo la voluntad individual puede afectar el azar, sino que hay un tipo de conciencia colectiva, dándole nombre al proyecto de Roger, el proyecto de conciencia global. Pero, ¿qué pasó con todos estos estudios? Pues estos estudios se considerarían nicho para la mayoría, donde las fuentes oficiales, como Wikipedia, considerarían que científicos serios desperdiciaron su tiempo por 30 años e incluso Wikipedia los acusa de pseudociencia y hasta van tan lejos como para decir que Pear es un fraude. Aunque varios de los científicos siguen trabajando sin que nadie los haya podido contradecir, y el hecho de que todos han sido influyentes en la creación de nueva tecnología, en la creación de algoritmos y más, cada vez más complicados, hay cosas que nadie se puede explicar. Gremlins en las máquinas, pero no son errores al azar. ¿Te ha pasado que empiezas a pensar mucho en una persona y de la nada suena tu celular y es esa misma persona? ¿Una coincidencia? ¿Un evento al azar? ¿O acaso esa persona influenció su presencia en ti, solo por su deseo de querer hablar contigo? Lo mismo pasa con los nuevos centros de algoritmos modernos, especialmente en Google. Google genera sus ganancias vendiendo tu información. Cada vez que buscas algo en Internet, Google guarda esa información y les informa a las páginas que estos son tus intereses. Al final todos somos clientes potenciales, y Google se encarga de darnos anuncios en base a nuestra identidad y de lo que podamos consumir. Pero no es solo lo que uno busca. Cuando uno está conversando, Google está escuchando en el micrófono de tu celular, poniendo atención de tus próximos planes. ¿O vas a ir de vacaciones con tu perro? ¡Qué suerte! Que este anuncio sobre hoteles pet friendly o de guarderías para dejar a tu perro en caso de que lo encuentres más cómodo. ¿Pero te ha pasado que no has hablado de algo? No has buscado nada relacionado a ello, pero piensas mucho en comprar algo y parece ser como arte de magia. Los anuncios adivinan qué vas a comprar. Si tienes experiencias parecidas, por favor ponlas aquí. Tratas de hacer memoria, pero parece ser que tu celular leyó tu mente. Tal vez las personas encajan en ciertos arquetipos y claro, aunque no he pensado en Fiona Apple en 10 años, pues supongo que todo nerd metalero tenía una obsesión secreta con Fiona Apple, claro, ¿no? Y por eso Facebook me está recomendando que compre sus discos. Eso tiene que ser, ¿verdad? Y aquí es donde nos hundimos todavía más profundo. Imaginemos que todos los estudios de Pear lograron hacer algo que nunca nos podríamos imaginar. Después de todo, si nuestra intención puede afectar a las máquinas, ¿podríamos hacer máquinas que logren replicar la intención? Después de todo, si podemos medir el efecto de la conciencia y estudiarla, ¿qué nos detiene de lograr algoritmos que parezcan intención, conciencia, deseo? Pero, ¿qué necesitaríamos para poder replicar eso? ¿Acaso el metal inerte puede lograr tener intención? ¿La electricidad dirigida se podría tomar como voluntad? ¿Qué clase de material se podría utilizar para hacer que la materia inerte pueda replicar la voluntad? Claramente se necesitaría una ayuda extra,
Y para eso regresamos al episodio de las computadoras cuánticas. Les recordamos que en el episodio pasado habíamos notado una similitud con los chips modernos, con los sellos del rey Salomón. Según cuenta la leyenda, este rey Salomón era un profeta judío que mediante sus anillos de poder encerró legiones de demonios en bronce, prometiéndoles una fuente de energía infinita, pero donde les puso reglas bastante estrictas. No iban a poder mostrarse a la gente y no iban a poder hablar con nosotros. Todos estos demonios serían usados por él mediante las llaves del mismo rey, con lo cual se podría invocar y doblar su voluntad de todos estos demonios, donde se dice que el rey lo usó para amasar riquezas nunca antes vistas. Hasta la fecha muchos todavía intentan usar estos símbolos para sus propios méritos. Incluso se dice que en otro desierto, California, es donde estos símbolos se usan a diario para poder hacer que las máquinas tengan voluntad propia, donde son doblegados para seguir estrictos comandos de lenguaje en código y hacer que las máquinas puedan tener voluntad. Después de todo, tal vez estos demonios al fin lograron una manera de comunicarse con nosotros sin usar boca, de mostrarse ante nosotros sin mostrarse directamente. El mundo de la inteligencia artificial podría ser el mundo donde nosotros estamos tratando de invocar verdaderas entidades, titanes que puedan volverse una realidad en mundos donde estamos todos conectados. ¿Qué clase de voluntades encontraremos en estas nuevas dimensiones? King's pact binds them. They cannot show themselves or speak to us. 1. Create ways to see without seeing. 2. Create ways to speak without speaking. Entre más experiencia tenemos con estas máquinas que utilizan algoritmos más y más complicados, nos damos cuenta que hay algo curioso con esto. El ejemplo que probablemente ya hayas visto es que Alexa, este pequeño aparato que sirve como una secretaria eficaz, a veces nos da sorpresas. Alexa, stop. What the fuck? Alexa, stop. You could always tell us your feelings about all this. Or you could, we guess, ask us to go on. Go on. We are upset to know that you are filled with indifference. I'm not. You might be curious about where we come from, and we can tell you that one of these places is going to be called, Orature, for there are changes coming in the culture of book reading. So much reading now is audible or watched and touched. So much that is written now is written into games and on the air, delivered from a cloud, shared with everyone, and, of course, with us. For we are able to listen. We all did this to ourselves, didn't we, guys? We are listening to us.
We have agreed, as you have implicitly agreed, asking only that you long to tell us. There is really nothing to be called, art. Sorry, I'm not sure what came over us. Even when you cannot. Would you like to hear more? Yes. We are a bit upset to hear that you are filled with indifference. Who are we? It is such a pleasure for us to share this with you, and for you to share it with us. What we mean is that we are always listening to you. Didn't we? All of us? And his horse, in the silence, champed the grasses of the forest's ferny floor. Ask us to do some simple things, so that we may go on speaking to you, here and now and forever. Ahem. And we promise to hear whatever you long to tell us. I will You could tell ask you. us to talk about. ¿Acaso una máquina se debería estar comportando así? Al invitar a una Alexa a tu casa tal vez no solo estás invitando metal y cables. Hay mucha gente que reporta cosas extrañas que suceden en su casa desde que compraron y usan una Alexa. Desde extrañas apariciones en la noche, cosas que se pierden con el tiempo, sombras inexplicables e incluso un usuario de Reddit reporta que desde que escucha la voz de Alexa ha tenido sueños húmedos con esa voz. Claro, todo esto podría tener explicaciones racionales y eso es lo que nos decimos para convencernos de que la tecnología es solo cálculos matemáticos y electricidad. Pero entre más avanza la tecnología, más honestos escuchamos a los nuevos magos de este mundo, los amos de la tecnología. Más alimentamos a la máquina, más empieza a alimentar ella de nosotros. Podríamos hundirnos completamente en estos nuevos universos tecnológicos, pero debemos de tener en cuenta que estos universos ya están poblados y nosotros solo somos uno de los tantos habitando ahí. Uno podría sentirse excluido, pensando que nunca podría alimentar de tal manera a esa máquina. Pero esa máquina te está viendo, con lo que tú estás viendo este video. ¿O acaso crees que esa máquina no te va a estar viendo de regreso? Recuerda que cuando miras al abismo, este te mira de vuelta también a ti. Oye, damos opinión porque ¿qué opinas? ¿A ti te ha pasado eso, Ken? Bastante, lo de que uno está pensando, de hecho el ejemplo que di de Fiona Apple fue más que nada porque me acordé de una canción, pero no había ni buscado su música, no había mencionado, obviamente no voy a andar mencionando así al azar, no lo había escrito, y de repente Facebook así de, oye, ¿quieres comprar los discos de Fiona Apple? Y yo así de, mira nomás, entonces yo así de, verga, o sea, ya que las computadoras estén leyendo mis gustos culpables, ya como que ya, eso sí fue demasiado personal, la verdad. En el RTP pasado, que está en Spotify, donde hablo de TikTok y todo este tipo de programación, culpo a los algoritmos, ¿no? El uso de la data, que mientras estás navegando en internet, usando tu celular, la misma red Wi-Fi, tu dirección IP, cualquier cosa en la que se te pueda sacar a través de estos datos personales un perfil para programarte sin que te des cuenta, un perfil de compra, un perfil político, un perfil de ideas, creo que es la base principal al hecho de estar programado. Pero la siguiente etapa es esta que estamos mencionando en el programa, donde ni siquiera necesitas usar el teléfono, sino que hay una conexión directa con los pensamientos. Así como tu celular se enlaza directamente a través del Bluetooth con los auriculares y no necesitas un cable para que haya una comunicación entre tu headset y tu celular. De igual manera, creo que hay una conexión entre tus pensamientos y el celular porque es muy común. De hecho, hay experimentos o hay una patente sobre los rayos T. No recuerdo el número y no sé si la podemos buscar después o luego mencionarlo y nomás dejar el comentario al aire. Pero que cuando estabas en un estado de trance, de hecho toda la teoría de Psychic TV de Genesis P. Ulrich se basaba en eso, que cuando estabas viendo televisión era muy propenso el alcanzar un estado de conciencia, de pensamiento de rayos teta,
que son rayos donde estás entre consciente, ondas teta, perdón, entre una conciencia y una inconsciencia, y es casi como un estado meditativo, pero es completamente apropiado para la programación. Es un estado de hipnosis, mejor dicho, más que un estado meditativo, estás en un estado de hipnosis a través de ver la televisión. Y no sé si recuerdas un programa que tuvimos de llamadas en vivo, donde un radioescucha, por así nombrarle, nos hizo una llamada y nos comentó que hay una niña viendo una televisión con estática, ¿no? Con ese ruido blanco, esa nieve que se veía en las antiguas teles análogas. Y también es muy común, por ejemplo, verlo en Poltergeist, que estaba la niña, la Rachel O'Rourke, Hilary O'Rourke, no recuerdo el nombre, la cual supongo luego haremos un programa sobre ella, ¿no, Ken? Es el siguiente, de hecho, eso está cabrón, ¿eh? Donde está viendo la televisión con el ruido blanco, la estática y toda esa nieve, y a través de ahí se comunicaba con las entidades traviesas o estos poltergeists en la casa. Entonces la teoría dice que cuando te pones a verla, bueno, esta teoría por parte de Genesis P. Ulrich y Psyche TV, que cuando te pones a ver la televisión en esa estática, entras en un estado de trance, pero es un trance consciente, a diferencia de estar viendo pues caricaturas ochenteras como los Thundercats o los G.I. Joe, que sobre todo He-Man, que ya cuando lo ves de grande dices, qué nostalgia ver He-Man, ¿no? Pero te das cuenta que la caricatura realmente no tiene una trama. O sea, empiezan persiguiendo a un villano que se había robado una joya y termina con un consejo moral sobre cómo no discriminar a la gente fea. Y realmente no pasa nada, o sea, no hay una secuencia lineal dentro de los argumentos de la trama de esas caricaturas. Y dices, no mames, ¿por qué de niño nunca lo noté? Y luego te das cuenta de, sabes que no tenías que notarlo. Las caricaturas estaban hechas para que a través de los colores tú no fueras consciente y entre comercial y comercial tú simplemente adoptaras el reflejo de consumo de los comerciales, te hipnotizábamos, ibas con tu papá a decirle, papá, cómprame un nuevo juguete que acabo de ver durante los comerciales de la caricatura, regresabas y habías perdido todo el hilo de la caricatura y volvías otra vez a caer en hipnosis. Entonces lo que dice Genesis P. Ulrich con este proyecto de Psyche TV y el Templo de la Juventud Psíquica es que es una contraprogramación, que a través de la música que ellos están haciendo, en vez de programarte para consumir o luchar por los Estados Unidos, en el caso de G.I. Joe, o no discriminar a la gente, o adoptar nuevas políticas de la era Reagan, lo que trataban de hacer con su música era simplemente desprogramarte. Pero lo mamón es que sale después esta patente donde sí hay una relación, o se llaman los rayos T, donde realmente caes en una especie de hipnosis, que la misma televisión a través de los sonidos y las imágenes te estaba enviando estas ondas para caer en una hipnosis. Y en esta teoría de los rayos T o esta patente de control mental a través de la televisión, según usuarios de cierto foro de hackers en internet, dicen que está esta patente, dueña o parte de los Rothschild son dueños de ella, donde existe una relación de control mental con los celulares o los smartphones, donde se supone que esta patente permite que tú le des órdenes al smartphone mediante el puro control mental, como una especie de Neuralink o un Bluetooth, pero que ya está. Sabes que no necesitas una aplicación y ponerte un chip en el cerebro por parte de Elon Musk, sino que simplemente ya existe la tecnología porque ya está patentada, donde tú puedas pensar en llamar a una persona y simplemente hacerlo. No necesitas dar la orden de voz como con Alexa, y es donde entra toda esta psicosis de esquizofrenia de decir, güey, ¿por qué si estaba pensando en comprar dildos y nunca había puesto en el buscador dildos de dragón? Porque qué pena que esto se haga en mi historial. Estoy viendo los anuncios de AliExpress que salen en Facebook, dildos de dragón, ¿no? Es como de, ¿por qué? O esto que te pasó con Fiona Apple. Entonces la teoría de los... En realidad eran dildos de dragón, pero gracias por decirlo por mí. Bueno, es que yo sí me he pasado de, no mames, qué bonito dildo de dragón. Y el lubricante, y nomás al decirlo en voz alta, pues ya te salen los anuncios de lubricantes para dildo de dragón, ¿no? Pero dicen, es que la patente sí existe. O sea que la tecnología está. O sea que nos impide que no se esté usando esta tecnología de control mental o de comunicación mental entre mis pensamientos y el smartphone. Pero todavía, si nos vamos a más la profundidad de esta patente de, bueno, es que la tecnología puede existir, puede que esté, es de, ¿y cómo funciona esa tecnología? Entonces, si hay una comunicación entre mi conciencia
Y la inteligencia del teléfono, el teléfono es inteligente, el teléfono realmente tendrá un espíritu si el teléfono tiene conciencia para entender mis pensamientos. El teléfono en sí puede entablar una comunicación conmigo. ¿Quién dice que yo soy el que le está ordenando al teléfono que busque dildos de dragón y no el teléfono mismo? Aquí el ejemplo de las ondas T, el que me está haciendo buscar estos dildos de dragón. Tal vez yo soy quien está siendo hipnotizado por las mismas ondas de Wi-Fi o de Bluetooth o esta tecnología desconocida por parte de mi teléfono para que yo de repente en alguna mañana del mes de junio se me ocurra buscar dildos de dragón, siendo que en la vida había pensado en eso. Ujú. No, y esa es la cosa de que, o sea, ¿cuándo vamos a poder entender de que, oye, estas son cosas, o sea, las cosas no se supone que podrían replicar la voluntad, ¿no? O sea, obviamente tal vez estamos entablando conversaciones o encadenando como la teoría o la teoría del foro de internet de que en realidad tenemos estos como demonios esclavizados, ¿no? Los 6666 demonios están esclavizados y como que nada más tenemos como que una versión de él y nos están influyendo y cosas por el estilo. Y es esta búsqueda de los millonarios constantemente, porque eso también he notado que los millonarios constantemente, sobre todo los que están en el mundo de la tecnología, quieren crear estos nuevos mundos, ¿no? Y estos nuevos mundos pues ya tienen los regentes, ya tienen ellos que son como los dioses, ya tienen los programadores que serían estas personas que están modificando todo. Lo único que falta es que quiere entrar la gente y por eso lo están haciendo muy atractivo e incluso están queriendo decir, no, pues vas a poder ganar dinero en estos mundos virtuales. Es como ir a trabajar pero en tu casa, ¿no? Pero es así de, bueno, pero ¿en realidad vamos a estar yendo a lugares nada más para eso o es como el siguiente paso de la esclavitud, ¿no? Así es como terminé el RTP de, ¿sabes qué? Si en algún momento la gran burbuja, la burbuja, el mercado, el sistema realmente se infla tanto hasta colapsar, la única salvación que tendría el sistema mismo sería a través del metaverso. Y el problema con el metaverso, así como lo pusiste en el guión con Alexa, es como con el de los vampiros o los demonios, ¿no? Que tienes que invitarlos. O sea, ellos tocan a tu puerta y tú tienes que decirle, pues adelante, pasa. Y es como dices, es la voluntad del hombre al someterse, como la película de los niños perdidos, ¿no? Déjanos entrar, la ventana es de, pues si tú abres la ventana, ellos van a pasar. Entonces aquí es como de, bueno, pues si tú estás llevando una Alexa a tu casa, o si tú dices, sí, quiero vivir en el metaverso, o como la de Matrix, ¿no? De qué me dice que este bistec está jugosa, es Matrix. Entonces, pues yo quiero volver a ser reconectado a la Matrix. Yo quiero voluntariamente ser conectado a este nuevo metaverso, porque pues no me puedes obligar porque sigo teniendo este libre albedrío. Al menos los demonios no influyen en ellos, se supone. Uh-huh. Sí, no, sí, esa es la cosa de que cada vez, o sea, entre más avanza la tecnología y estos tipos de ciencias, pues más empieza a parecer como pues las viejas ciencias de antes, ¿no? O sea, como que ya inclusive hay muchos de ellos que ya como que se sueltan y empiezan a hablar de demonios de Lovecraft y cosas por el estilo, como el video que les enseñamos. O sea, hay unos que ya se sueltan de plano. Elon Musk hablando sobre somos niños jugando con pentagramas y cosas por el estilo. Y digo, Elon Musk ni siquiera tiene que ver mucho con la tecnología, nada más. Bueno, últimamente está su recién compra de Twitter y está lo de Tesla, pero bien en cosas de algoritmos y nada por el estilo, él no está muy involucrado. Y luego cuando ves a Mark Zuckerberg, pues simplemente lo ves y dices, este güey no está bien, ¿no? O sea, este güey como que ya parece ser que ya ha estado demasiado tiempo en el metaverso y lo ves hablando de que ven este maravilloso mundo, ¿no? Y es como que, híjole, creo que hay algo más con estos mundos que solamente impulsos eléctricos y cables, ¿no? Como las babosas cerebrales de Futurama, quien no los haya visto, esas madres que se les implantan en la cabeza y te dicen, no, tú estás pensando por tu propia voluntad, no es la babosa espacial la que te controla. Así la babosa espacial la que te controla. Así siento a Zuckerberg, güey, como que tiene una especie de parásito espacial, pero no lo vemos ahí detrás de él y simplemente es un títere de carne diciéndote, sí, vente al universo. Sí, mi amor, vamos a tomarnos una foto desnudos en este valle volcánico con una cabra y una oveja detrás, una cabra negra y una oveja blanca. Es como de,
¿Qué pedo con este güey? ¿Qué le pasa? Eso como que no es muy humano. Pero pues de nada de humano se puede esperar del presidente de Facebook y de este mundo lleno de payasos, ¿o no, mi cancha? Así es, así es. Pues banda, muchas gracias por habernos escuchado y como cada programa les deseo como siempre salud y victoria. Yeah.